A ver, pensemos en algo. La América Latina de hoy, con todos sus contrastes, sus problemas, sus avances, ¿de dónde viene? Bueno, para entenderlo hay que viajar a un momento clave, un periodo súper dinámico y la verdad bastante conflictivo, el arranque del siglo XX. Ahí se cocinó casi todo. Y esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Pero ojo, la respuesta no es un cuento de hadas, ¿eh? Nada de "y vivieron felices". Es una historia de desafíos gigantes, de tener que adaptarse a la fuerza y de consecuencias que, créanme, todavía sentimos hoy. Aquí está la clave de todo. La modernidad no fue algo que América Latina eligió tranquilamente, no, fue más bien una imposición, una entrada casi a empujones a un escenario mundial que lo iba a cambiar todo, para siempre. Así que bueno, vamos a ver cómo fue eso. Ok, entonces, principios del siglo XX. Imaginen el panorama. América Latina está en una verdadera encrucijada. El mundo entero está cambiando a una velocidad impresionante y al continente no le queda otra que buscar, como sea, su lugar en este nuevo orden. Y como decíamos, no fue una invitación cordial, fue una obligación. ¿Por qué? Porque las grandes potencias industriales, Estados Unidos y Europa, estaban hambrientas de materias primas. Necesitaban de todo. El café de Brasil, el salitre de Chile, las bananas de Centroamérica. Y de repente, América Latina se convirtió en la despensa del mundo. Esa presión externa fue sin duda el motor que lo puso todo en marcha. Pero aquí viene el pero gigante. Como bien dice la fuente, el continente se vio lanzado a esta competencia mundial sin estar para nada preparado. Es como si te metieran a jugar en las grandes ligas sin haber entrenado. Y esa desventaja inicial, ese empezar perdiendo, es clave para entender todos los problemas y desequilibrios que vinieron después. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pasó todo esto? ¿Qué hizo que todo cambiara tan rápido? La respuesta es sencilla: dinero. Muchísimo dinero. El capital que venía de afuera fue la gasolina que movió toda esta maquinaria y que, literalmente, cambió el mapa económico y físico de la región. Y hay una palabra que hay que tener en la cabeza: empréstitos. Ojo, no hablamos de un crédito pequeño, no. Eran préstamos gigantescos que los gobiernos pedían a bancos en Londres o Nueva York. ¿Para qué? Pues para construir los ferrocarriles que llevarían los minerales de las minas a los puertos, o para dejar sus capitales bien bonitas al estilo europeo. Así fue como empezó a llover el dinero. Este proceso en realidad se puede ver en 3 pasos muy claros. Primero, llegaban los préstamos. Segundo, con esa plata se construía todo lo necesario para sacar los productos del país: puertos modernos, kilómetros de vías de tren, telégrafos. Y tercero, una vez que el escenario estaba listo, llegaban las grandes compañías extranjeras. El ejemplo clásico es la United Fruit en Centroamérica, que terminó controlando no solo las plantaciones, sino los trenes, los puertos y, bueno, hasta los políticos. Bueno, ya hablamos de la economía, del dinero, de los trenes. Pero, ¿y la gente? ¿Qué pasó con la gente? Porque todo este terremoto económico provocó un cambio humano brutal, uno de los más grandes y rápidos en toda la historia del continente. Y para que nos hagamos una idea de la escala, la población de América Latina se duplicó, así ¡pum!, el doble de gente en apenas unas décadas. Imaginen lo que eso significa. Es una explosión demográfica total, que lo cambió todo, absolutamente todo. Y uno podría pensar que esto fue porque nacía más gente, y sí, pero no solo por eso. Lo interesante es que la gente también dejó de morirse tan joven. Gracias a los primeros avances en medicina, ya que las ciudades estaban un poquito más limpias, la mortalidad bajó un 25%. En pocas palabras, la gente vivía más. Este boom de población vino de 3 partes. Por un lado, muchísima gente del campo se fue a las ciudades a buscarse la vida. Por otro, llegaron millones de inmigrantes, sobre todo de Europa, con esa idea de hacer la América. Y claro, la consecuencia de todo esto fue que las ciudades empezaron a crecer y crecer a un ritmo que daba vértigo. Pero claro, este crecimiento de las ciudades no fue para nada ordenado ni justo. Al contrario, dentro de una misma ciudad, de repente existían 2 mundos totalmente separados. Es como esa famosa novela Historia de 2 ciudades, pero dentro de la misma ciudad.
Para la gente con dinero, para las élites, las grandes capitales como Buenos Aires o Sao Paulo eran su trofeo. Eran la prueba de que lo estaban haciendo bien. Querían tener su propia París de Sudamérica. Y para eso construían teatros de ópera espectaculares, avenidas anchísimas, palacios al estilo europeo, todo lo que gritara progreso. Pero esa era solo una cara de la moneda. La otra cara es esta. Mientras el centro brillaba con sus mansiones, sus tranvías, con luz eléctrica y agua corriente, en las afueras, en los suburbios, crecían barrios donde no había nada de eso. Nada de servicios básicos. La modernidad, estaba claro, no era para todos. Y como es lógico de esta mezcla explosiva de oportunidades para algunos y desigualdad brutal para la mayoría, empezaron a surgir nuevas voces. Gente nueva que empezó a levantar la mano y a decir, oigan, aquí estamos nosotros también, y queremos nuestro lugar. Por primera vez en la historia de la región, aparece una clase media con fuerza. ¿Quiénes eran? Pues profesionales, dueños de tiendas, funcionarios del gobierno, gente que vivía de este nuevo sistema. Pero claro, aunque les iba mejor económicamente, el poder político seguía en manos de los mismos de siempre. Y de eso se iban a cansar pronto. Y al mismo tiempo, ojo, estaba pasando otra cosa súper importante. Las mujeres. Inspiradas por lo que pasaba en Europa y Estados Unidos con las sufragistas, y ahora que muchas trabajaban fuera de casa, en fábricas, como telefonistas, en oficinas, empezaron a organizarse. Empezaron a exigir sus derechos, incluyendo el más básico, el derecho a votar. Eso sí, seamos realistas, este fue solo el comienzo de una lucha larguísima y muy, muy difícil. Porque aunque se daban estos primeros pasos, la sociedad seguía siendo súper patriarcal. La idea era que el lugar de la mujer era la casa, punto, ser esposa y madre. Cambiar eso iba a costar mucho. Bueno, y todo esto nos lleva al legado, a lo que quedó. Porque esta avalancha de cambios económicos, de gente, de nuevas ideas, no creó un paraíso de armonía. Al contrario, creó una sociedad llena de tensiones, tensiones que iban a marcar a fuego todo el siglo XX. Y esta cita lo resume perfectamente. Los desequilibrios y conflictos que nacieron en esa época siguen aquí, entre nosotros. Esas grietas que se abrieron entonces, la que separa el campo de la ciudad, a los ricos de las clases medias, lo viejo de lo nuevo, pues esas grietas nunca se cerraron del todo. Siguen ahí. Y no pensemos que esta tensión era solo una idea, para nada. Se convirtió en conflictos políticos de verdad, por todo el continente. Pensemos en el tenentismo en Brasil, las reformas de Irigoyen en Argentina. Todos estos fueron movimientos que nacieron directamente de estas nuevas presiones sociales y económicas. Entonces, para resumir, este período de principios del siglo XX fue fundacional, así con todas las letras, para lo bueno y para lo malo. Creó las bases de la economía moderna, las grandes ciudades, las nuevas clases sociales, pero también sembró la semilla de la desigualdad y de los conflictos que, de una forma u otra, han definido nuestra historia hasta hoy. Y con esto vamos cerrando, porque al final la historia nunca se acaba, ¿verdad? Esos patrones que se fijaron hace más de un siglo siguen súper presentes en nuestra política, en nuestra economía, en cómo vivimos. Así que la pregunta que nos queda flotando en el aire es, ¿todo ese legado tan complejo, cómo lo manejamos hoy en día?